esta mesa de trabajo a Miguel Nava, ya lo conoce usted, el ex titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, que se ha manifestado en muchos temas y esta mañana es el relativo del sistema anticorrupción, que no se le ve ni pies ni cabeza. Miguel, buenos días. Buenos días, Joeme, buenos días a todas las personas que nos hacen favor de escuchar. La gente, la sociedad, escuchamos en múltiples ocasiones, en el radio, leemos en las redes sociales, en los periódicos, vemos en la televisión, que se hacen esfuerzos para combatir un cáncer que tienen las autoridades en el gobierno federal, en los distintos gobiernos locales, en los gobiernos municipales. Se llama el tema de la corrupción. Esta corrupción que tiene que ver con un servicio indebido, un servicio público indebido, en donde se obtienen lucros, donde se lucra con el servicio público, no ha logrado combatirse de manera eficaz. Y el Estado crea un mecanismo de sistema anticorrupción. O sea, este mecanismo de creación del combate ante la corrupción es verdaderamente un monumento a la corrupción, porque todo lo que establecen, la creación de nuevos magistrados en el ámbito federal, en el ámbito local, la designación de un fiscal anticorrupción, genera burocracia, más servidores públicos, más salarios, más gasto público, para combatir algo que el propio Estado está creando. O sea, voy a crear un mecanismo anticorrupción por todo lo que se están robando de dinero y todo lo demás, para combatirme a mí mismo. ¿Cómo es posible esto? Si las instituciones del Estado trabajaran adecuadamente, si realmente existiera una Fiscalía o Procuraduría General de Justicia o la General de la República con autonomía del Poder Ejecutivo principalmente, no tendría por qué estarse creando más burocracia. Existen figuras, tipos penales que sancionan lo que es el ejercicio indebido del servicio público, lo que es el enriquecimiento ilícito, y eso es una función de investigación del Ministerio Público. Pero hoy en el ámbito federal vemos que en la Cámara de Senadores no se pueden poner de acuerdo los partidos políticos, porque nos damos cuenta que lo que hacen es designar a través de cuotas y cuates a quién va a ser el fiscal nacional anticorrupción. En Querétaro tampoco, y en la mayor parte de las entidades federativas no se ponen de acuerdo quién va a ser ese fiscal y esos fiscales en el ámbito local. Pero fíjate bien, las personas que nos escuchan, esos fiscales necesariamente tienen que depender del procurador o del fiscal general. Les va a decir qué hacer en muchas ocasiones, porque no creo que el fiscal anticorrupción vaya a atentar contra quien les está pagando. Vamos a poner el caso de Querétaro. Al momento de crearse esta Fiscalía Anticorrupción, por citar algún ejemplo, de conocimiento público, en las elecciones del 2015, después de una sentencia electoral en donde los partidos políticos, el PRI y el PAN, designan candidatos para las 18 alcaldías que hay en el estado, candidatos hombres, se resuelve jurisdiccionalmente que la mitad tenían que ser mujeres y la mitad hombres. Pero ¿qué pasa a la mexicana a la regla? Pues como ya habían gastado los señores que bajaron de las alcaldías en campaña, pues pusieron a sus esposas. Entonces hoy en Querétaro tenemos una cantidad de esposas de ex candidatos a las presidencias municipales que gobiernan, pero de a mentiritas. Porque quien genera los contratos de obra, quien hace las relaciones en muchos municipios de Querétaro, no son las presidentas municipales, sino son sus esposos. Ahí habría una doble responsabilidad. ¿Por qué, existiendo una fiscalía aparentemente autónoma, no se combate ese esquema que es irregular completamente? Yo pensaría, si se crea esta Fiscalía Anticorrupción, que necesariamente va a depender del fiscal general del Estado, entonces sí se van a sancionar estos actos de corrupción o se van a seguir tolerando, porque nosotros aquí en la capital del Estado no tenemos el fenómeno, pero los 5 municipios serranos, con independencia del partido político que gobierne, o algunos municipios del semidesierto, pues repito, quienes gobiernan son las señoras de los que iban a ser candidatos a presidentes municipales. Y sí están puestas las señoras, pero quien gobiernan son sus esposos sin tener el cargo público. ¿Qué va a pasar con aquellas presidentas de los DIF estatal o municipales en el ámbito nacional, que sin tener el calidad de servidores públicos, o sea,
sin ser un servidor público pagado por el Estado, sino es un puesto honorífico, porque es esposa o es el esposo de la alcaldesa o de la gobernadora o del gobernador o del presidente de la República o la presidenta de la República, realizan funciones como servidores públicos y dicen que no reciben ningún tipo de su salario, pero utilizan toda la infraestructura del Estado a costa del pueblo. ¿Eso lo van a combatir las fiscalías anticorrupción? Yo lo dudo mucho. Y reitero, el crear un sistema anticorrupción en nuestro país, en el ámbito nacional y los ámbitos locales, es un fenómeno más de la corrupción. ¿Por qué no se crea y se piensa mejor en un sistema antiimpunidad? Para que estas personas que son señaladas en las fiscalías anticorrupción, en los órganos internos de control, en las propias agencias del Ministerio Público, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, y de delitos cometidos por servidores públicos, efectivamente generen las sanciones. Hoy lo que ha sido el combate de la corrupción en nuestro país es un fracaso. Es un querer sancionar al que se salió del huacal. Este señor ya no obedece a nuestros intereses, aviéntele a la Contraloría, aviéntele a la Secretaría, inicien una averiguación previa, porque ya no obedece a nuestros intereses. Pero realmente que exista un esquema anticorrupción y un esquema antiimpunidad en nuestro país, no lo hay. Y eso no permite el desarrollo y tampoco la confianza ciudadana. Así es, digo, en alguna ocasión en mi vida fui director general de extradiciones de la Procuraduría General de la República, los que se encargan de traer a las personas que se sustraen de la acción de la justicia en el país. Pero, por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, esta percepción mediática equivocada y que la gente ve de que el señor está en un procedimiento de extradición, pues es verdaderamente una farsa. El señor estaba en una condición migratoria irregular en Guatemala. Cuando si hubiera voluntad política, no se acudiría a un procedimiento de extradición que es largo, que es tedioso, simple y sencillamente al no tener cuentas pendientes con el Estado guatemalteco más que su situación migratoria, se deporta y tendría que rendir cuentas en nuestro país. Aunque muchas veces esa rendición de cuentas, aunque esté en una cárcel, creo que VIP, para gente muy importante, llegan a nuestro país a recobrar la libertad. Yo recuerdo que me tocó el caso de Rogelio Montemayor Seguí, aquel exgobernador coahuilense, exdirector general de Pemex, que lo trajimos en extradición de Houston. Ahí estuvo detenido mientras el proceso de extradición duró, pero nada más tocó suelo mexicano para recobrar su libertad. El caso de Tomás Yarrington, al encontrarlo en Milán, donde por cierto es la cónsul general, ex procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, igualmente es del dominio público que se identificó con un pasaporte apócrifo. Su situación migratoria permitiría expulsarlo, deportarlo como deportan a tantos inmigrantes de Centroamérica. Es una farsa lo que hay en nuestro país en materia de corrupción y de impunidad, porque se sigue dando. Pues muchas gracias, Miguel. Agradecemos como cada semana tu comentario atinado en estos temas y en algunos otros también. Muchas gracias. Buenos días. Buen día.